Julen. Ah, sí, vale, perfecto. Bueno, entonces, primero presentar el seminario de hoy, que es sobre el papel de la inteligencia artificial en la ecología. Y bueno, los que van a dar el seminario de hoy son Alba Márquez y Antón Álvarez. Alba es ingeniera informática y ha realizado un máster en inteligencia artificial y además trabaja en temas de deep learning aplicados a la ecología, como un proyecto en el que está en la Universidad de Huelva, bueno, en inteligencia artificial, y otro sobre BirdDeep en la Estación Biológica de Doñana. Y por otro lado, Antón es biólogo y ha trabajado en biología de la conservación, sobre todo con mamíferos en WWF. Y pues nada más, con esto, normalmente las preguntas las hacemos al final, dejamos un rato para preguntas y ya les doy paso a Alba y Antón para que nos den la presentación. Muchas gracias. Bueno, eh, muchas gracias. Yo soy Alba y bueno, vamos a empezar con la presentación. Muchas gracias por hacer esto posible. Eh, ya me han presentado a mí y a Antón, así que voy a pasar estas diapositivas y bueno, por poner un poco en contexto cómo nos hemos conocido Antón y yo, pues hay un workshop que se hace desde hace 2 años, ha tenido solo 2 ediciones. Antón fue a la primera y yo fui a la segunda, y el workshop es de Computer Vision aplicada a la ecología. Y a partir de ahí, pues creamos una red, al ser las únicas personas que habíamos ido desde España. Y hemos estado desde entonces hablando continuamente de los avances que hacemos cada uno por su cuenta y compartiendo la información, artículos científicos y bueno, a partir de eso ha salido este seminario adelante. Entonces, ya por empezar un poco, yo soy informática, como ha comentado Elena, y esto no será una novedad para la mayoría de las personas que estéis aquí, que trabajáis probablemente a diario con sensores remotos, que lo que hacen es recolectar muchas imágenes y mucha información que luego hay que procesar. El problema es la parte de procesarlo, que normalmente pues hay que hacer una identificación, en el caso de que sean imágenes, crear unas anotaciones, ya bien sea por personal experto, que sepa de la materia, si hay que reconocer animales, que reconozca qué especie es, dónde se encuentra, cuántos hay, o se utiliza algún método de ciencia ciudadana. Y ya una vez tengan esos datos interpretables, pues una persona experta en el área pues consigue hacer un estudio. Pero el problema es que todos esos sensores remotos que son tan accesibles hoy en día están generando una cantidad de datos tan grande que no da tiempo a gestionarlos de forma eficiente. La solución que desde la informática damos o podemos aportar es la aplicación de redes neuronales artificiales, que para explicar un poco qué son, pues es un tipo de algoritmo de inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es la inteligencia artificial? Pues es una rama de la informática en la que tareas para las que se requiere cierta inteligencia humana, que ya puede ser pues la toma de decisiones, reconocimiento de patrones, puedes intentar que en vez de que una persona las esté haciendo, aplicar una inteligencia artificial. En concreto, las redes neuronales se encuentran en la intersección de la inteligencia artificial y la ciencia de datos, que es cuando entra ahí el factor de que hay tantos datos que hay que procesarlos. Entonces, concretamente, cuando se aplican estas redes neuronales a imágenes, lo que se busca es reconocer patrones y a partir de ese reconocimiento de patrones hacer una clasificación o predicción. No voy a entrar en muchos detalles a nivel técnico de cómo funcionan las redes neuronales porque, bueno, eso podría ocupar un seminario en sí completo, y lo que queremos es intentar mostrar las herramientas que, que habría para la ecología sin tener un conocimiento muy grande en informática. Pero por enseñar un poquito lo que sería una red neuronal, se compone de unas capas de entrada, que cada circulito representaría una neurona, y estaría conectadas a otras neuronas en otras capas, que serían las capas ocultas, y por último están las capas de salida. Si estamos hablando de imágenes, la imagen se compone de píxeles y cada píxel de entrada de la imagen original iría a una neurona de aquí. Después se hacen unos cálculos matemáticos en estas capas ocultas en las que se procesa, y por último están las capas de salida, que sería lo que nos interesa que nos diga esa red neuronal de inteligencia artificial. A las imágenes lo que se le aplica son redes neuronales convolucionales, que es un tipo de cálculo matemático que se aplica a una matriz. Entonces se tiene una matriz de convolución, que sería la que está en verde, y se multiplica moviéndola en la imagen, que sería la que está en azul, y se va multiplicando y así se obtiene una nueva imagen, que es la que se está generando aquí en rosita. Así con números no es muy visual,
Pero, por ejemplo, en este caso, si la matriz de convolución, que serían estos números, se le aplicase a la imagen que tenemos aquí a la izquierda, lo que obtendríamos sería esta imagen de la derecha, que quizás para una persona humana pues te quedas un poco igual, pero para un ordenador es mucho más fácil de procesar una imagen que ya no está en RGB, que son 3 canales y tiene mucha más información y requiere más tiempo y capacidad de cómputo que, que la original. Entonces, pues aquí tenemos, por ejemplo, los bordes y sería una forma de procesarla y de extraer esas características interesantes. Ahora, esto se multiplica por mucho en redes neuronales mucho más grandes que son capaces de realizar algunas cosas como lo que sale en esta imagen, porque hay diferentes aplicaciones. Una de las principales es la clasificación, que es la más conocida y la más básica, pero que es muy útil, que lo que hace es se le da una imagen y en esa imagen te da un score, que es importante entender que no nos dan las redes neuronales ni la inteligencia artificial probabilidades, aunque al final si tú lo sumas de un 1, son como una puntuación que te diga cómo de bueno o cree que es, pero no es una probabilidad en sí. Es un poco complejo de entender, pero para no usar mal los términos. Entonces, en esta imagen que aplica una clasificación, pues te dice 0,6 a que son ovejas en general, 0,3 a que hay perro. Y, a ver, hay un perro y hay 3 ovejas. Entonces es como, sí, no. En este caso nos quedaríamos que al final lo más seguro es que lo que es oveja es lo que es la verdad sobre esa imagen. Después está la detección, que lo que crea son estas cajas delimitadoras que te dice en qué parte de la imagen hay un objeto de interés. En este caso hay un animal. Después, esta bounding box, esta caja delimitadora, se puede clasificar con una red neuronal y decir ya qué animal es cada una. Entonces, a lo mejor para el perro sí que te dice, oye, estoy con 0,8 de puntuación a que esta roja es un perro. Y las azules, pues a una le doy un 0,7, otra un 0,6, a que es una oveja. Entonces ya podemos asegurar mejor contar cuántas especies hay y de qué especie se trata en una imagen. Y luego está la segmentación, que lo que hace es el contorno y la superficie que ocupa en la imagen un objeto de interés es lo que va a colorear. Puede ser semántica, que sería por especie o por clase, y después está la de por instancia, que es cada individuo pues, lo considera como uno diferente. Aplicada a ecología, estas son imágenes de cámaras de fototrampeo de Doñana, pues podrían ser este tipo de imágenes las que tengamos y estemos estudiando. Hay algunas como la de la izquierda que puede parecer más sencilla, la de la derecha pues no tanto. Y revisar esto manualmente pues al final es complicado. Haciendo las bounding boxes y la clasificación lo que obtendríamos es que tenemos 4 vacas en la primera y un ave y en la de la derecha tenemos un cérvido. Y también podríamos pues, saber cuántas hay de cada una y la localización en la que se encuentran. Entonces, sabiendo un poco lo que es la inteligencia artificial a un nivel muy básico, las redes neuronales, cómo se aplican las imágenes y qué se puede conseguir utilizando estas inteligencias artificiales sobre imágenes, ¿cómo lo puedo aplicar yo a mi problema de ecología? Pues lo primero y lo más importante es conocer muy bien nuestro problema. No podemos plantear el utilizar una inteligencia artificial si no sabemos bien qué es lo que queremos hacer a nivel ecológico. Y yo en esta parte no puedo ayudar mucho porque yo vengo del área de la informática. Yo me puedo interesar mucho por conocer el problema ecológico, pero al final no tengo ese conocimiento y herramientas como para poner ahí la fuerza. Entonces hay que saber muy bien qué es lo que quiero hacer. Quiero hacer un estudio de dinámicas poblacionales, quiero hacer un estudio de distribución de especies, de comportamiento, quiero estudiar la salud de las poblaciones y hay que tenerlo muy claro y después seguir haciéndote preguntas a nivel pragmático para saber si desde la inteligencia artificial se podría conseguir una solución. Una vez tengamos clara la pregunta a nivel ecológico, hay que ser conscientes de qué datos tengo y siendo realistas, cómo de buenos son, si son claros, no son claros, están anotados esos datos, si están anotados, cómo son esas anotaciones. En el caso, por ejemplo, que estamos viendo de las imágenes de fototrampeo, tendría yo las cajas delimitadoras de las especies. ¿Sabría decir para cada caja delimitadora qué especie es? Pues si tenemos ya un conjunto de datos en el que tenemos esas anotaciones, ya tenemos bastante adelantado. También es importante saber cuántos datos tengo. Cuando tú tienes una red neuronal y una inteligencia artificial, al final lo que estás creando es un modelo a partir de los datos que tienes. A mejores y más datos tengas, mejor podrá ser ese modelo al que podemos aspirar.
Y también importante saber si esos datos van a tener una continuidad. ¿Vamos a seguir recolectando datos? ¿Van a tener un método de anotación por expertos o simplemente ya vamos a utilizar inteligencias artificiales? Teniendo un poco en cuenta qué datos tengo y si tengo anotaciones, hay que plantearse también qué quiero extraer de estos datos. En el caso en el que estábamos hablando, es importante que si queremos tener un estudio poblacional, tendremos que saber para cada imagen cuántas especies hay de cada especie que haya. Entonces, pues las anotaciones tendrán que ser justo lo que quiero extraer de esos datos. Y por último, ¿puedo hacer yo eso? Para empezar, si hemos hecho las anotaciones, importante, no podemos enseñarle a una inteligencia artificial algo que ni siquiera nosotras mismas sepamos hacer. Y luego, si necesito crear una inteligencia artificial, ¿soy yo capaz de crear esa inteligencia artificial? ¿Tengo esa capacidad? O a lo mejor yo misma no, pero tengo la capacidad de tener un equipo que sea capaz de diseñarlo. Entonces, yo plantearía estas 4 preguntas como muy importantes para saber si puedo o no puedo aplicar la inteligencia artificial a mi estudio. Está este paper que es muy interesante en el que se publicó este gráfico en el que nos podemos hacer una serie de preguntas que se centra sobre todo en clasificación y además trata de tema taxonómico, entonces justo una de las preguntas se centra en la taxonomía, pero el resto de preguntas sí que pueden ser interesantes. De hecho, hay una parte en la que Antón después hablará un poco sobre Python y los lenguajes de programación y nos dice, ¿tengo el conocimiento básico o me siento segura utilizando R o Python? Si no es así, ¿estaría yo dispuesto a aprender ese conocimiento de Python, R o de programación? En el caso de que no, a lo mejor pues, un modelo de clasificación de inteligencia artificial no es nuestra solución. Y bueno, ahora voy a presentar algunas herramientas informáticas que existen ya para la ecología, porque es verdad que desde la informática podemos crear herramientas personalizadas para los problemas en concretos, pero ya existen herramientas que son fáciles de usar. Algunas puede que las conozcáis, pero simplemente es importante tenerlas en cuenta. Si ya existe una herramienta que es capaz de solucionar nuestro problema, ¿para qué vamos a invertir tiempo y recursos en desarrollarla nuestra propia? Para empezar, he hecho como una división. Yo las dividiría en detectores, otras herramientas que lo que hacen es gestionar imágenes, otras lo que hacen es identificar lo que hay en esas imágenes, después está la mixta, que es gestionar e identificar lo que hay en esas imágenes y datos, y por último esa herramienta de la que está hablando, que es la personalizada, en el caso de que tengamos que desarrollar una herramienta para nuestro problema. La primera es Megadetector, que es una herramienta que se basa en un modelo fundacional, que de esto hablará Antón también más adelante, que lo que hace es, en las imágenes, detecta si hay animal, persona o vehículo y te dice dónde está. Esa caja delimitadora de la que hemos hablado antes, que salía en las imágenes, por ejemplo en esta, aquí te dice, aquí hay un animal. No te va a decir qué animal es, pero bueno, por lo menos vas a saber que hay presencia de animal o de persona o de vehículo en esa foto. Esta herramienta es muy útil para eliminar las imágenes vacías. Se usa normalmente desde la terminal, aunque existe una interfaz gráfica que hace que sea un poco más amigable, intuitiva y usable por personas que no sepan usar eh, herramientas informáticas más complejas desde una terminal. Y bueno, pues como he dicho, es muy útil para eliminar imágenes vacías porque un problema que pasa en ecología es que los conjuntos de datos de esas imágenes que se obtienen, o al final hay muchísimas que son vacías. Esto es del conjunto de datos del proyecto de la Universidad de Huelva, en la que el 90% o más de las imágenes pertenecían a la clase vacía, es decir, no había ningún objeto de interés y eran por lo menos 600.000 imágenes. Cuando se eliminaban las imágenes vacías, pues ya se reducía de 700.000, 800.000 imágenes en total que había, pues a 35.000, 40.000 imágenes, unas 100.000 imágenes, perdón. No es lo mismo si tienes que analizarlas manualmente, analizar 600.000 imágenes a mano una por una, que tener que analizar 100.000. Ya se reduce mucho el esfuerzo si no tienes otra herramienta de inteligencia artificial para automatizar ese proceso. Después está DeepFaune, que es un ejecutable, se instala en el ordenador y lo que te permite es detectar e identificar los animales. Megadetector, que es la herramienta que hemos presentado
ahora mismo es la base de DeepFaune, que por eso me parece muy importante hablar de Megadetector, aunque pueda ser un poco más complicada en principio de utilizar, porque al final es la base de muchos de los modelos que se están utilizando en ecología. Te detecta dónde está el animal y luego te clasifica qué animal es. Tiene 28 clases, entre las que está si la imagen está vacía o no, si es un humano, te puede distinguir entre varios mamíferos medianos y grandes, e incluso entre otro tipo de animales. Y también es importante, como estamos intentando informatizar todo, hay que intentar alcanzar unos estándares, y un estándar interesante es el de CamTrapDP. En DeepFaune no es exportable a CamTrapDP, entonces no va hacia esa estandarización, pero nos puede dar información interesante. Luego tenemos Wildlife Insights, que es una plataforma de gestión de imagen que a la vez nos permite hacer anotaciones con inteligencia artificial. Que entonces muy parecido a lo que consigue DeepFaune y la que viene a continuación. ¿Qué pasa? Tiene un único modelo, es decir, que está entrenado sobre un único conjunto de datos, y esto lo que hace es que a nivel general pueda tener un buen rendimiento, pero si tenemos un conjunto de datos muy específico de una zona o de unas especies, quizás no funcione tan bien para esas especies y para ese entorno. Y bueno, a diferencia de DeepFaune, sí que tiene el formato CanTrapDP, entonces va siguiendo esa estandarización a la que hay que aspirar. Y luego tenemos Agouti, que es otra plataforma que también es de gestión de datos y permite la anotación con inteligencia artificial. Y la diferencia que tiene con Wildlife Insights es que tiene varios modelos. Es decir, tiene un modelo que está especializado a lo mejor en fauna ibérica, tiene otro modelo que está especializado para otro entorno, y eso nos permite que si sabemos que nuestro estudio está centrado en especies y en entornos que tienen un paisaje en el que hay un modelo que existe, quizás ese modelo sea el que mejor vaya a funcionar con nuestro conjunto de datos. No es tan bueno generalizando, pero para un problema en concreto sí que puede dar mejores soluciones. Y también sigue esa estandarización de la que estábamos hablando al ser exportable a CamTrapDP. Entonces, una vez ya se conocen algunas de las herramientas informáticas que ya existen hoy en día para la ecología y que son accesibles y más o menos fáciles de usar, podemos volver a la pregunta que nos habíamos planteado, es ¿qué quiero hacer? Y ahora, esas inteligencias artificiales que ya existen, que existen muchísimas más, pero hemos presentado aquí unas pocas, simplemente para, si las conocíais, recordarlas, o para las que no lo conocíais, que supieseis que están ahí, si nos solucionarían, eso es nuestro problema. Si queremos hacer un estudio de aves o micromamíferos, las herramientas que hemos visto no van a solucionar ese problema, no van a ser la mejor opción. Si tenemos un problema en el que queremos detectar e identificar todos los linces, unas herramientas que funcionen bien a términos generales no van a ser la mejor opción. Si queremos reconocer enfermedades visibles en imágenes de animales, ninguna de las herramientas que hemos comentado tiene esa función. Entonces, ¿cuál sería la solución aquí? Pues estudiar si tenemos la capacidad para desarrollar una solución que vaya directamente ligada con nuestro problema, teniendo en cuenta que eso tiene un coste. Tiene el coste de tener el equipamiento, porque tienes que entrenar una red neuronal, tienes que tener un conjunto de datos, y todo eso se traduce en tener una capacidad de tanto almacenamiento como de cómputo muy grande, pero también tener el personal que sea capaz de desarrollarlo y mantenerlo con el tiempo. Sin embargo, tenemos un coste elevado que nos da unos beneficios, como vamos a poder diversificar tanto como queremos al tener nuestro propio modelo, poder entrenarlo, poder decir, vale, estas métricas me interesan más, así que voy a hacer lo que pueda para conseguir los mejores valores para esta métrica en específico. Justo esta especie es mi especie de interés, así que me voy a centrar en esta especie, y el resto, bueno, me interesan, pero tampoco tanto. Nos va a permitir tener unos datos más robustos para nuestro estudio específico. Y aquí es donde entra las redes globales versus las redes locales. Que al final, una red global va a tener muy buen funcionamiento a un nivel general, pero si lo que queremos es un estudio concreto, específico, en un entorno y unas especies muy concretas, la opción personalizada siempre va a ser la mejor. Y bueno, os voy a dejar ya con mi compañero Antón que siga con su parte. ¿Ves mi pantalla? Sí, sí, la vemos.
Pues justamente ha terminado Alba hablando de redes personalizadas y de que conlleva un coste. Este coste, realmente son por ejemplo unos proyectos que hay de la Unión Europea, bueno, no es de la Unión Europea, es de European Cooperation in Science and Technology, y que se pueden pedir y que cada vez va a haber más proyectos y todos los que estamos aquí vamos a interactuar antes o después con proyectos de inteligencia artificial. Por ejemplo, simplemente, aunque yo soy de mamíferos, he puesto aquí uno que lo han aprobado este año, que es usar inteligencia artificial de imagen para monitorizar y conservar insectos. Y es un COS. Hay españoles dentro. Y sobre todo, ¿qué es esto? Hay una sinergia entre inteligencia artificial y ecología que cada vez es mayor. Incluso simplemente el número de papers, si lo que nos interesa es publicar, pues cada vez se ve que hay una función exponencial. Y sobre todo, una de las cosas que yo voy a intentar hacer es que no solo queremos un modelo, sino queremos un modelo que se aplique. O sea, al final somos ecólogos en cierta manera y queremos la aplicación del modelo. Estos proyectos van a estar en equipos interdisciplinares. Va a haber gente como Alba, informáticos y ecólogos que vamos a ser los usuarios finales. Después estamos los ecoinformáticos, entre comillas, que vamos a estar entre medias. Entonces, que podemos tener más la parte de informáticos o la parte de ecólogos. Hay ciertas dificultades para esto. Y pues sobre todo por la parte de informáticos, para publicar muchas veces no hacen cosas que sean tan útiles y tan aplicables a la ecología. Y para eso hay un paper que justamente es ese, Application Driven Innovation in Machine Learning, de este año, que justamente yo a los colaboradores les diría que citaran para poder hacer cosas aplicables, que muchas veces no tienen que ser una cosa súper novedosa para que sea aplicable. Y al final es eso, los informáticos hacen su magia y nosotros les tenemos que dar ciertas cosas, entre ellas el encuadre del problema que Alba ha hablado sobre ella. Los ecoinformáticos podemos tender por la parte de la informática y justamente si queremos eso, el problema que tenemos o lo que siempre se ha dicho, que hay un muro para poder utilizar por lo menos la visión por computacional en ecología es Python. Es que nosotros los ecólogos somos de R y que no sabemos de Python. Y que justamente todas las librerías de inteligencia artificial están en Python. Ha habido Tabak, es un autor que ha intentado solucionar este problema y lo ha intentado utilizando, por ejemplo, Reticulate, que es el paquete de R para utilizar con el que escribes en Python, pero al final es muy engorroso para mi gusto, por ejemplo. Y yo creo que muy poca gente lo ha utilizado, que es otra herramienta que podría ser. Y actualmente Tabak también lo que ha hecho ha sido PyChart, que es la librería más utilizada en Python para estas cosas, ya tienen su equivalente en R, en el paquete de R, pero al final no está tan desarrollado como en Python. Entonces, sigue teniendo sus cosas, pero aún así Tabak ha conseguido sacar un paquete que automatiza la detección, la clasificación, cuenta más o menos todo lo que ha explicado Alba, lo hace con R. Pero aún así, ahora mismo ya vivimos en un mundo en que tenemos los LLM, los grandes modelos de lenguaje, que nos van a ayudar muchísimo con el código. O sea, Python ahora se ha vuelto súper fácil con Copilot. Entonces yo creo que los ecólogos debemos perder el miedo a Python, sobre todo porque aunque van a ir pasando toda la tecnología de Python, va a ir pasando a R, pero no va a ir pasando a la máxima velocidad. Y sobre todo por una de las cosas, que son los modelos fundacionales. Justamente este artículo es de este año, del mes pasado, y al final lo que viene a decir es que los modelos fundacionales van a cambiar el futuro de la ecología. Un modelo fundacional es un modelo que se ha entrenado con una gran cantidad de datos y que sirve para adaptarse a varias tareas. Por ejemplo, ChatGPT está entrenado con una gran cantidad de datos y que se pueden utilizar para traducción, se puede utilizar para hacer los abstracts de los artículos, se puede utilizar para muchas tareas pequeñitas. Y entonces la llegada de estos modelos fundacionales a ecología va a ser como un cambio grande. Un ejemplo de ello, por ejemplo, de segmentación
Instant Segmentation, que desde la que ha hablado Alba, ahora está de Meta, tiene un modelo para hacerlo con cualquier cosa, que se llama Segment Anything. SAM. Si lo aplico a datos del INCE, que es con lo que yo trabajo, sobre todo, en fotos que son muy buenas lo hace muy bien, pero en otras fotos no lo hace tan bien. Y es por ello que se debería reentrenar. Pero ya tenemos un modelo fundacional, un modelo que simplemente se tiene que reentrenar. No tenemos que hacer uno nuevo desde la base. Entonces, que esto es muy importante. Y como ha dicho Alba, Megadetector es justamente las imágenes de fotoampeo que le cuestan mucho normalmente a los modelos, que como se ve aquí. Estas son imágenes de fotoampeo y le cuesta muchísimo. Con imágenes de cámara de reflex, de cámara de mano, normalmente lo hace perfecto. Entonces, el Megadetector lo que fue un YOLO 5, un modelo de detección de objetos que se optimizó para datos de fotoampeo. Y entonces, ¿qué es eso? Vamos a tener a disposición cada vez más modelos fundacionales. Y, por ejemplo, este es un caso en el que yo, con un modelo fundacional y con ayuda de ChatGPT, porque yo realmente sé algo de Python y sé algo de R, pero no soy ningún experto, conseguí en un challenge, conseguí entrenar un modelo con 228.000 parámetros, que para mí sería imposible, que daba un top one del 92% en la reidentificación de individuos de oso. Es decir, hay un modelo fundacional que lo que hace es identifica individuos de especies y a través de eso, que nunca ha visto un oso, yo le puse caras de oso, lo reentrené con caras de osos y me sabía identificar los osos con un top one bastante bueno, que otra gente que sabía 1000 veces más de inteligencia artificial y 1000 veces más de arquitecturas de redes neuronales no llegaron a este top 1 y otros sí, otros lo superaron. Pero lo mío fue muy sencillo, o sea, yo casi sin recursos, entre comillas, lo conseguí. Y eso es lo que nos dan los modelos fundacionales. Y entonces, por ejemplo, si yo estaría al cargo del proyecto COS de insectos, por ejemplo, para abejas, yo utilizaría la creatividad de decir, si tengo un modelo que me identifica individuos de cebra, lo más seguro que me identifique especies de abejas también. Y entonces, que al final es eso, es utilizar modelos fundacionales o modelos base que ya están ampliamente utilizados, porque muchas veces los ingenieros van a intentar utilizar cosas que ya, o sea, van a intentar crear estructuras y arquitecturas que son muy complejas, pero realmente ya existen modelos fundacionales que hacen ese primer paso muy sencillo y utilizar Python con grandes lenguajes, con LLM, ya sea ChatGPT, Copilot o el que más te gusta a ti. Y eso es si queremos ser informáticos, pero siempre vamos a ser ecólogos. Y una de las cosas que hay que tener muy claras como ecólogos es que nuestra función es acelerar con la inteligencia artificial procesos que pueden hacer los humanos, como el etiquetado de las imágenes, o el etiquetado de sonidos, o el etiquetado de cualquier otra cosa. Y aquí os dejo una diapositiva que está adaptada en un vídeo de Dan Morris, que también recomiendo que veáis este vídeo, Getting to Know Your AI for Conservation Project, que es del año pasado, en el que más o menos viene a decir lo que Alba ha dicho, de en plan, si podemos tener la inteligencia artificial para el procesamiento de datos, la toma de decisiones y la investigación la dejamos para los humanos. Entonces tenemos que tener claro de que lo que queremos es acelerar tareas que pueden hacer humanos para el procesado de mucha información, para la toma de decisiones por un humano. Y, por ejemplo, Wildlife Insight, del que ha hablado Alba, no se centra solo en la tarea de identificar especies, de hacer el cuadrado delimitador e identificar especies, sino su objetivo es también analizar los datos y descubrir las tendencias para después la toma de decisiones. Por ejemplo, Wildlife Insight, la SECEM ha elegido Wildlife Insight para su proyecto MOMAD, de monitorización de mamíferos terrestres en España y Portugal. Pero su objetivo final siempre es actualizar el inventario nacional y mandar información a Europa. Que nunca nos tenemos que perder que todo esto
toda la inteligencia artificial tiene un propósito y nuestro objetivo final es muy importante. Y, por ejemplo, simplemente con el uso de megadetector, por lo que ha dicho Laura, tenemos un 800% más rápido en el procesado de estas imágenes. Y, al final también, si en la evaluación podemos etiquetar las fotos el doble de rápido si tienen un recuadro delimitador. Y entonces es eso, todos los objetivos del MOMAP se van a acelerar, que justamente es lo que queremos. Estamos en una crisis de biodiversidad, entonces queremos acelerar todo esto. Y como ecólogos, una de las cosas que tenemos que hacer siempre para que se apliquen estos modelos es dar los criterios de éxito. Los criterios de éxito del modelo normalmente se confunden con los criterios de evaluación del modelo. Los criterios de evaluación en la gente que está más familiarizada con modelos, pues puede ser el recall, puede ser el F1, puede ser el accuracy, pero los criterios de éxito tienen que ser ecológicos. Es decir, lo que nos van a presentar los informáticos van a ser, por ejemplo, las matrices de confusión de el real contra el predicho en una tarea de clasificación. Pero nosotros tenemos que ir un poco más allá como ecólogos. Por ejemplo, este artículo me gusta mucho y lo que hace es compara su modelo con un modelo actual, con otro modelo que como le llaman el estado del arte, que es el de Wildlife Insight. Entonces, cada color, si está en amarillo, es que es peor que Wildlife Insight, si está en morado, es que es mejor que Wildlife Insight. Pero somos ecólogos. Lo que queremos es responder a una pregunta ecológica. Entonces, lo que le tenemos que pedir a los informáticos o a nosotros mismos es que lleven esto a nuestra pregunta ecológica. Aquí, por ejemplo, de riqueza de especies. Esto es riqueza de especies por cada estación de fotorampeo. Y vemos cómo tienen un R cuadrado de 8 casi todas. Aquí hay un 7,9, pero bueno. Entonces, que este es el criterio que le podríamos pedir en nuestro proyecto. Y, por ejemplo, también con temas de ocupación, de occupancy, que para temas de modelos de ocupación está el seminario de Guille Fandos, y incluso también con ritmos circadianos. A estos ritmos circadianos se le pueden hacer pruebas estadísticas para ver que son totalmente iguales. Pero es eso, o sea, lo que no quiero es que os llevéis la idea de que todo ahora ya se puede automatizar. Por ejemplo, este otro artículo, que es más novedoso, lo que dice es que para modelos de ocupación todavía hay diferencias. Hay diferencias significativas entre el real y lo automatizado. Después, las restricciones. Alba ha hablado un poco de las restricciones. Es decir, necesitamos un equipo. Y sobre todo, una de las grandes restricciones son estos técnicos, el conocimiento técnico de la gente para poder predecir y poder correr el modelo. Entonces, que al final siempre es eso. O sea, ahora mismo creo que con Python todos vamos a poder, con Python y con ChatGPT, va a ser muy, 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 muy sencillo que podamos correr el modelo para tener predicciones. Entonces, ese paso ya lo tenemos que romper. Y una de las preguntas que casi todo el mundo se suele olvidar es que si tenemos el modelo, ¿cómo lo vamos a integrar en nuestro flujo de trabajo? O sea, tenemos que saber cómo es nuestro flujo de trabajo para realmente con qué cadencia vamos a correr el modelo, cómo lo vamos a hacer. Entonces, por ejemplo, una de las cosas buenas que tiene Agutí o Wildlife Insight, que son herramientas que Alba ha enseñado, es que son muy fáciles de integrar en el flujo de trabajo de la gente ahora mismo. Y sobre todo, una de las cosas que hay que ser muy conscientes es que todavía muchos de los resultados que van a dar los modelos van a ser imperfectos. Pero porque sean imperfectos no significa que sean inútiles, que perfectamente pueden ser útiles si nos vamos a nuestra pregunta ecológica. Nuestra pregunta ecológica puede que acelere muchísimo conseguir y contestar nuestra pregunta ecológica, pero el resultado en sí, cuando tú ves el modelo, pues puede que se equivoque entre dos especies, pero simplemente filtrando entre esas dos especies y revisando esas dos especies, pues realmente estás acelerando muchísimo el trabajo. Y esto es yo jugueteando
con identificación de linces, que por ejemplo aquí lo que usé fue utilizar un transformer, pero uno de los problemas con los transformers, justamente con este transformer, que es que lo hace primero como una máscara antes de utilizar el transformer en el lince, es que tarda muchísimo. Es que entonces que al final es eso. O sea, al final muchas veces se crean algoritmos o se crean modelos o se desarrollan modelos que son muy bonitos, pero que no tienen una utilidad práctica. Y lo que tenemos que tener y a lo que tenemos que tender es a un enfoque dirigido por la aplicación del modelo, no tanto porque el modelo sea bonito o porque quede muy bonita la infografía. Y esto suele pasar mucho con datos satelitales. Los datos satelitales son muy pesados, entonces que cuando vamos a utilizar datos satelitales, un modelo, de repente vemos que ese modelo es súper lento y que no podemos abarcar todo el territorio que queremos. Y al final, para aplicarlo, esto es el modelo, de los datos conseguimos el modelo, pero al final es mucho más si queremos llegar a la aplicación. Que esto es, en el mundo empresarial se llama Machine Learning Develops, que al final es eso, lo tienes que desarrollar, verificar, planear y después necesitas configurarlo, lanzarlo y tener un soporte. Por ejemplo, yo soy el administrador de esta página, de Wildlife for Iberian Lynx, que se dedica para estudiar, identificar y proteger el lince ibérico, y hay una interfaz gráfica para que el usuario, estos modelos que son complejos, lo puedan utilizar, pero también tenemos una comunidad de soporte y también hay una empresa detrás dando soporte. O sea que muchas veces es complejo si no se tienen los conocimientos de Python. Los conocimientos de Python para poder hacerlo sin una GUI es difícil. Es difícil llegar a los usuarios. Y después el conjunto de datos. El conjunto de datos es lo que le vamos a dar normalmente cuando vamos a hacer estas redes neuronales personalizadas, es lo que le vamos a dar a los informáticos. Y aquí creo que es nuestra responsabilidad como ecólogos los que más sabemos cómo es nuestro conjunto de datos. El conjunto de datos para especies, para más o menos lo que estamos hablando, serían un conjunto de imágenes, pero su distribución, nosotros somos quienes las conocemos. Y por ejemplo, yo no tengo ni idea de carábidos. Si a mí me dicen que todos estos carábidos son el mismo, yo me lo puedo llegar a creer, pero son especies distintas. Entonces, al final hay que saber transmitir muy bien cómo es nuestro dataset, cuáles son los casos difíciles, cuáles son los casos fáciles y más o menos describir cuál es la distribución de esos casos fáciles y casos difíciles a los informáticos. E intentarlo hacer lo más parecido a los casos reales. Es decir, las campañas de fotorampeo o, por ejemplo, si utilizamos una cámara para hacer seguimiento de insectos, pues que sean totalmente el dataset, que no sea un dataset curado con las imágenes buenas, sino con todas las imágenes, porque eso lo que queremos es acelerar todo el proceso. Entonces, no nos servirían solo las imágenes buenas. Entonces, para eso por ejemplo, en este que es de Caltech, que tú metes todas las imágenes vacías, porque muchas veces las imágenes vacías y todas las imágenes tal y como están, las campañas enteras. Y para ver ejemplos disponibles de dataset está Lila, que justamente Lila y están etiquetados, es información etiquetada para biología y conservación, en el que se puede publicar, pero bueno, también se puede publicar en Zenodo y demás. Entonces, al final, lo que yo quiero dejar muy claro es que el desarrollo de modelos específicos para los ecólogos tiene que ser dirigida a la aplicación del modelo. Tener presente siempre cómo lo vamos a integrar en nuestro flujo de trabajo, tener siempre la pregunta ecológica presente, usar modelos, intentar decirles a los informáticos que usen modelos fundacionales o base, y nosotros deberíamos perderle el miedo a Python. ¿Alba? Sí, y bueno, yo recalcar eso, que es muy importante desde el punto de vista informático, que aunque la pregunta sea ecológica, yo tengo que entender esa pregunta, no voy a decir tan bien como si fuese una persona que trabajase en ecología,
pero sin entender eso, cuáles son los casos más difíciles, cuáles son los más fáciles, qué es lo que realmente se quiere lograr, porque a lo mejor se había pensado una solución desde el punto de vista de la ecología, pero yo desde la informática puedo dar otra que puede resultar mejor y que dé mejores resultados para lo que al final se quiere conseguir. Y luego el conjunto de datos, que es muy importante. Si el conjunto de datos es malo, no está bien etiquetado, da igual lo que se pueda lograr a nivel informático, da igual que se tenga el mejor ordenador del mundo, que se realice la mejor red neuronal, que al final hay unas limitaciones por esos datos que son lo que van a crear y van a dar el modelo. El modelo va a aspirar a ser tan bueno como ese conjunto de datos sea. Y el conjunto de datos va a tener siempre errores que se van a estar corrigiendo constantemente a medida que se vaya desarrollando un modelo de, oye, pues esta etiqueta justo no está bien, vamos a cambiarla. Y así es como se va a ir consiguiendo un buen modelo, teniendo un buen conjunto de datos desde el inicio, aunque sea parar el proyecto a nivel de informático y decir, vale, vamos a dedicar un mes a hablar cómo queremos tener el conjunto de datos, cómo van a ser las etiquetas, cómo vamos a estandarizarlo. Después, a largo plazo, va a ahorrar muchísimo tiempo y muchísimas decisiones y tiempo de computación, que al final es en lo que se traduce todo de tener que estar entrenando un modelo, comprobando cómo funciona, si realmente está yendo bien, realmente está yendo mal. Y bueno, estas son las conclusiones como que a mí me gustaría dejar como muy claras, que yo no puedo solucionar los problemas del conjunto de datos al desconocer a nivel ecológico muchísimas especies, animales, cómo se tienen que etiquetar o qué es lo que realmente interesa, pero al tratar con ellos pues me afecta directamente bastante. Vale, a ver, ¿habéis acabado el seminario? Sí, falta la diapositiva de gracias. Ah, Ya está. genial. Que no sabía si ibais a hacer algún caso práctico al final. O no, No, lo pensamos, pero es que era muy complicado. claro. Bueno, pues si hay alguna persona tiene alguna pregunta, la puede decir en voz o la quiere escribir por el chat. eh, Alba y Antón estarán encantados de responderos. Y si no, yo mientras tanto os quiero hacer una pregunta. Habéis dicho que para poder construir modelos siempre te puedes basar como en los modelos fundacionales, ¿no? Que ya Sí. están construidos, pero muchas veces imagino que estos modelos serán privados o no, o en qué cantidad de casos puedes utilizar modelos que ya estén desarrollados, como por ejemplo, pues los que habéis comentado, ¿no? Mega Detector o bueno, no me acuerdo los nombres, pero esos que habéis dicho. Sí, a ver, en informática es que tenemos mucho la mentalidad de hacer todo código abierto y que todo el mundo tenga acceso y que pueda crear, generar, compartir, mejorar. Y de hecho, gracias a esa mentalidad es como en informática ha estado creciendo tanto la inteligencia artificial. Por ejemplo, el modelo fundacional de YOLO, yo misma he podido contribuir a hacer mejoras en el código que está usando muchísima gente a nivel internacional, en el que se basa Megadetector, y me di cuenta de un error, lo corrijo, pero como yo hay miles y miles de personas en todo el mundo que lo están haciendo y al final si tú lo cierras y nadie más tiene acceso a eso, tienes que pagar, es como estás limitando mucho. Entonces, Ujú. todo lo que hemos enseñado aquí, o casi todo diría yo, es abierto, lo puede usar todo el mundo y lo único pues que si luego sacas un artículo científico, que menos que poner las referencias que cada Claro. herramienta tenga. Vale, pero todos los que habéis comentado aquí o sea, en esta presentación son todos, se podrían utilizar como base. Sí. Sí. Wow. Y la cosa que lo interesante es eso, de que como es totalmente abierto, tú lo puedes modificar un poquito para tu tarea. Entonces, al modificarlo un poquito, no tienes que entrenar un modelo gigantísimo. Que yo, por ejemplo, cuando he colaborado con instituciones o más de informática, ellos normalmente, por ejemplo, o sea, les gusta tener su propia arquitectura. Entonces, ellos hacen, porque es muy difícil publicar para ellos, es muy difícil publicar cosas que sean tan sencillas, entre comillas, aunque tengan una aplicación súper grande. Pero entonces que por eso el artículo que he dejado al principio viene súper bien por eso, porque es un artículo que da peso para decir, oye, es que esto tiene un papel increíble,
o sea, gastar un poco de tiempo en esto, porque cuando vas a colaborar con investigadores suelen hacer cosas súper complejas, cuando ahora mismo no se necesitan hacer cosas súper complejas. Que por ejemplo, ¿qué es eso? O sea, está YOLO, que al final es eso, o sea, YOLO es, ahora ya van por el YOLO 10. Vale. Y en plan es eso, si queréis alguna pregunta más dirigida que no sea justo de la presentación, pero que sea de IA, también creo que Alba está aquí para eso. Sí, bueno. Yo no. No, incluso que al final es lo que siempre pasa. O sea, por ejemplo, muchas veces utilizar la última tecnología no tiene por qué ser lo mejor. Pero, pero al final los investigadores de IA les pagan por hacer mejoras en arquitecturas y demás. Entonces que al final que lo que queremos es lo otro. Mira, hay un comentario de Carlos Díaz Gil, dice, buenas tardes y gracias por el seminario. Soy un predoc en el equipo de ecólogos y estamos explorando cómo analizar cambios del paisaje de una manera más rápida implementando inteligencia artificial. Ya he empezado a conocer Python y a leer papers sobre geolocalización de imágenes en espacios naturales para tantear un poco el state of the art. ¿Qué consejos daríais a alguien como yo? Y gracias de antemano. Vale, pues a ver, justo creo que ni Antón ni yo hemos trabajado con ese tipo de aplicaciones, pero yo lo que diría es, para empezar, intentar ver las comunidades que ya existen. Por ejemplo, está la de AI for Conservation, que es a nivel internacional y que hay mucha gente que probablemente trabaje ya con eso, y que puedas entrar ahí en contacto con gente que sí que sepa más y te puedan ayudar y probablemente tutorizar un poco más en por dónde puedes ir tirando, lo que consideran que podría ser mejor, peor, y ahí te crees tu propia red. Y sí, podéis hablar, Pablo, si quieres hablar en Hola, el gracias. tema. Bueno, dar las gracias al Alba y Antón, la verdad que ha estado súper bien el seminario. Y hay una cosa que no me ha quedado clara, entonces bueno, a ver si ahora lo discutimos un poco, más que nada por discutirlo también. En un momento de la parte de Antón me ha parecido dar la sensación como que decía que se estaban llevando las herramientas a R un poco para, como bien ha dicho él, los ecólogos sí que la poca programación que hacemos lo solemos hacer en R. Entonces, ¿qué es el futuro cercano? Hablo de cercano a lo mejor en los próximos 2, 3 años o 5 como mucho. ¿Se van a ir llevando estas cosas a R y digamos que podemos aguantar sin aprender Python? ¿O tenemos que meternos a Python porque si lo que llegue a R va a ser muy básico y va a ir siempre con un retraso importante? Yo esto lo he discutido mucho con Javi Fernández López. Javi piensa que yo creo que con R se va a poder utilizar todo. Yo creo que sobre todo que ahora el cambio es que eh, Python con ChatGPT o con Copilot es súper fácil. Entonces se va a ir tan rápido en Python que no creo que haya tanta gente pasando las aplicaciones de Python a R. Y sobre todo que es no solo que pasen la aplicación de Python a R, sino después que te den soporte en R. Entonces que yo creo que al final las aplicaciones que he enseñado, las dos de R, son útiles y se pueden usar, pero yo no conozco a nadie que las haya usado, por ejemplo. Entonces que también al final necesitas conocimientos un poco de inteligencia artificial para usarlas. Entonces, pues normalmente cuando te metes a aprender de inteligencia artificial, ya te pones, los ejemplos son en Python, entonces pues ya aprendes un poquito de Python. Entonces, Mm. que no sé si te respondo, Pablo. Sí, sí, o sea, era un poco más bien ¿Tú ver qué has pensabais. utilizado ChatGPT con Python alguna vez? No, no, y de hecho, o sea, cuando dices que es fácil eh, programar en Python con ChatGPT, tendrás que tener también un poco de idea de Python, ¿no? ¿O no? ¿O crees que una persona de cero, sin Yo, haber hecho un curso de Python con ChatGPT puede ser, entre comillas, autosuficiente? De pues yo, eso. yo creo que sabiendo R,
puede ser autosuficiente. Vale, Pero es una opinión mía, ¿eh? lo comprobaré y te diré la respuesta en O sea, unas semanas o meses. tengo amigos que no han hecho cursos de Python y que lo están utilizando. Simplemente es más engorroso porque no. Y sobre todo utilizándolo en Collabs, R en un Collabs, yo creo que es súper fácil. En un Collab Ok. de Google. Porque es mucho más fácil, es mucho más intuitivo para la gente que escribimos en R. De que solo corres un trozo de código. Mm. Hay aquí otra pregunta de Raúl Casado que dice: Hola, ¿qué hay? En nuestro servicio SERPAM de la Estación Experimental del Zaidín en el CSIC estamos intentando segmentar imágenes de dron para diferenciar el suelo desnudo y vegetación. Me imagino que las herramientas que habéis comentado no están optimizadas para esto. ¿Sabéis si existen herramientas que estén especializadas para esto o tendríamos que ir hacia una herramienta personalizada? Yo utilizaría Grondo Indino, creo. Pero sería o sea, yo lo que utilizaría, si es eso, en cosas satelitales no estamos muy puestos ni Alba ni yo. O sea, somos más de acústica y de fotogrampeo. Pero Grandin, en vez de partir desde cero, eh, en vez de partir desde cero, lo que yo tiraría desde un modelo fundacional que es de meta, que es para segmentar. Entonces, al final es eso. O sea, no tienes que entrenar un segmentador desde cero, sino que ya tienes ya tienes mucho trabajo hecho. Entonces, incluso que hay una manera de decirle, quiero que me segmenten los árboles. Y el árbol lo pones en letras, porque son modelos que tienen múltiple entrada, son multimodales de entrada. Entonces, yo lo que haría sería buscar modelos fundacionales de segmentación, modelos fundacionales, y después con eso intentar aplicarlos. Vale. ¿Alba? Sí, bueno, es que eso que al final es lo que hacemos en informática para el tema de inteligencia artificial es coger un modelo que ya existe, que ha sido ya entrenado sobre unos datos y enseñarles los datos en concreto del estudio en el que estemos trabajando para especializarlo, que eso se llama transfer learning, que es la técnica, como se llama en informática, y al final es lo que se hace tanto utilices una herramienta que ya existe como si la creas casi personalizada, siempre se sigue lo mismo. Entonces, no conozco nada para tema satelital, pero sí, esa sería la opción que yo diría que estaría más guay. Luego hay aquí un comentario de Loreto que dice: Hola, muchas gracias por la presentación. ¿Conocéis alguna aplicación o herramienta similar a las que habéis mostrado para procesar imágenes, que sea para procesar vídeos de cámaras de fototrampeo y, por ejemplo, por descartar vídeos vacíos? O sea, entiendo que la diferencia es entre imágenes a vídeos, ¿no? EcoAssist tiene soporte para vídeos, creo, en la última versión. EcoAssist en V5, en la versión 5 o 6, creo que tiene soporte para vídeos, que justamente esa no la hemos saltado. Sí, y bueno, que al final un vídeo es una secuencia de imágenes que a las malas de no tener una herramienta específica de vídeos y desconocerla, lo que se puede hacer es descomponer ese vídeo en imágenes y a lo mejor cada 5 frames o cada X frames se le pasa una de estas herramientas y así intentar saber un poco si contendría o no contendría un animal, que al final es lo que decía Antón de jugar con la creatividad y, y de las herramientas que ya existen y conocemos. O sea, justamente tiene soporta vídeo, EcoAssist. EcoAssist lo que hace es, con un este de Python, saca los frames del vídeo. Es lo que hace. Os doy las gracias. Y qué buena idea lo de los frames.
¿Alguien más tiene alguna pregunta? La Bueno, cosa pues es, yo una pregunta así rápida también, ya por curiosidad. Os habéis dicho, hay un montón de programas y webs que... ¿Hay alguna forma de saber, o sea, que decir, como una base de datos general donde tú puedas mirar para un poco adivinar? Porque claro, buscar uno a uno es un poco difícil, pero si hubiese una base de datos general para poder decir, bueno, pues mis datos se parecen a este modelo, o no, o hay que mirar uno a uno así en internet. A ver, es que yo respondería a esta pregunta como desde dos puntos de vista. Uno es desde el conocimiento de las herramientas a nivel general que pueden existir, para lo que yo recomendaría seguir a Dan Morris, que le voy a buscar un momento en GitHub porque se llama de una manera un poco extraña, que Dan Jim Morris, Morris. si trabaja en Google y trabaja para Google en la parte de inteligencia artificial aplicada al medio ambiente. Entonces, ya sabiendo eso, es una persona muy top que seguro que sabe muchísimo. Y bueno, sabe muchísimo. Megadetector, de hecho, entre otras personas, Dan Morris fue una de las personas implicadas en crearlo. Y luego estaría la parte de el modelo en concreto del conjunto de datos. Por ejemplo, si estoy haciendo un estudio con especies de zonas polares, pues obviamente no se van a parecer mucho a las que estén aquí en la península. Normalmente se le suele dar nombres a los conjuntos, a los modelos que estén específicos, que tú puedas intuir un poco de qué van y que estén explicados en alguna parte para saber si realmente van a funcionar o no, qué especies son, debería estar explicado en la documentación para que puedas decidir si ese o no. Y a buscar un momento la página de Dan Morris que estoy pensando y ahora la comparto y la paso. Creo que es esa. Esa es. Vale. Genial. Y después, o sea, yo había una cosa que quería decir, que se me ha olvidado. Adelante. No, se me ha olvidado. Entonces, si se me ha Ah, olvidado, difícil. estos links los podemos copiar y los pegamos luego en el vídeo para que la gente pueda acceder. Incluso Vale. que simplemente como cotilleo, Dan Morris antes era de Microsoft y ahora se ha ido a Google. Sí, bueno, esta es la página que decíamos que tiene una tabla aquí de contenidos en la que pues explica sistemas de cámaras de fototrampeo que usan Machine Learning. Y aquí tiene Wildlife Insights, tiene TrapTagger, tiene WildTracks, tiene EcoAssist, que muchas de las que hemos mencionado están aquí seguras, pero también tiene muchísimas más, además de que lo va actualizando casi cada día. La última actualización es de hace 3 días. Entonces, es una forma de saber cómo está el estado del arte ahora mismo de Machine Learning aplicado a ecología. En concreto, es que tiene de todo. Y si os metéis en su perfil de GitHub, es que tiene no sé cuántos repositorios con información interesante sobre sistemas de cámaras de fototrampeo o de lo que sea. Que yo referencio mucho las cámaras de fototrampeo porque es de lo que más conozco junto a Anton, y también las grabadoras de audio. Y que Dan Morris sobre todo se ha centrado en trabajar con este tipo de sistemas. Qué guay, qué guay. Que a mí me suena que hay otra página parecida con cosas de satelital. Si la encuentro, la paso. Genial. Porque Podemos luego hacer un... y después hay como hay varias iniciativas, por así decirlo, que Wild Labs, ¿lo conocéis? Vale, pues Wildlife Labs tiene de Inventory. A ver, voy a compartir pantalla. Que se supone que es más para conservación, no tanto para, pero es una comunidad de conservación, de tecnología para la conservación. Y que han creado de Inventory, y de Inventory, por ejemplo, aquí tienes Megadetector, tienes EcoAssist, tienen bastantes cositas que al final lo están intentando meter como en una base de datos para para que tanto los software como esto, por ejemplo, el SmartPack es una organización, esto es un producto, después los AudioMod, pues al final que todo esté más o menos recogido y que haya como documentación, haya un poco de todo y también haya feedback. Entonces que esto también está muy bien. Genial. Y por ejemplo, o sea, una de las cosas buenas es también, por ejemplo, los franceses en el Deep Faune
más o menos la fauna francesa, que es DeepFauna en francés, es muy parecida a la española. Entonces, como han liberado el modelo, tú puedes usar el modelo tanto en DeepFaune, que es en su aplicación, o lo puedes usar en EcoAssist, porque EcoAssist lo tiene ya montado para que puedas cargar modelos, otro tipo, los modelos que tú hagas, otro tipo de modelos. Entonces, pues en modelos personalizados. Entonces puedes cargar el modelo de Francia en EcoAssist para la persona que quería hacer vídeo, con vídeo en España, supongo. Entonces, que pues, puede correrlo con un modelo con las especies españolas, entre comillas, españolas, y en vídeo. Ujú. Genial, pues si nadie tiene ninguna pregunta más, aparte de generar un documento con todos estos recursos, daros las gracias por ofreceros a dar este seminario y a mí me has mandado el link del Wild Labs. Y nada, que nos vemos en el próximo. Muchas gracias a todos también por la asistencia.